Que Gila Culiacanaca, Yokamata, programa Radio Revista Levantemos Nuestro Pueblo, Marcas Nairo Riptañani, Oka Wakichavin Casina. Wakichavin Pinairaro Serantas Kikiñani, Gila Culiacanaca, Sapa miércoles Urunacao, Wakichavin Giatita Ponerakiwa, Kamachinacata, Ruskiptaña, Ma Orientación Jurídica, Ukataqueja, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampiwa, Ruskiptañatana, Hayukama. Doctor Niabacan Kraki, doctor Alfredo, muy buenos días. Hermano Isaac, buen día. También saludarle a todos los que nos escuchan en la radio, como nos caracterizan todos los días. Miércoles a este horario estamos para tocar asuntos legales, temas legales. Hemos tocado civil, hemos tocado penal, también hemos tocado familiar. Hoy vamos a tocar pues un tema que se ha modificado con el salario mínimo del 1 de mayo, ¿no? Con el decreto 4928. Obviamente se modifica cada año, cada 1 de mayo. Entonces pues, estamos para desarrollar estos temas, para dar conocimiento de la sociedad. Importante. Doctor, a partir del 1 de mayo de este año hay un decreto supremo, el decreto supremo 4928. Con este decreto, ¿qué pasa, qué va a pasar con relación a la asistencia familiar? Bueno, la asistencia familiar para aquellas personas que ganan salario mínimo o menos a eso, obviamente la norma manifiesta que debe ser el 20%. El 20%, entonces a razón de eso, obviamente también trae la modificación para la asistencia familiar. Obviamente ahora el salario mínimo es 2.362 bolivianos. Ahora la asistencia también a razón de eso sube, que es 472 bolivianos, como anterior era 450, ahora es 472 bolivianos. 472 bolivianos, no puede haber asistencia familiar menos a eso, fijado en un juzgado, obviamente estarían yendo contra la norma, ¿no? Contra la norma, obviamente eso lo ha modificado desde el 1 de mayo. También hay que aclarar, eso no es retroactivo, ¿no? No pueden decir, mira, que desde el primer año, obviamente para los trabajadores ha entrado desde enero ha entrado, entonces, ¿y por qué también la asistencia familiar? No, simplemente hay para 3 casos retroactivos, ¿no? Uno es para el SEO, en beneficio del SEO, otro es para el trabajador y otro es enriquecimiento ilícito. Simplemente es para eso, obviamente eso no es retroactivo. Se fija la resolución de actualización para adelante. Importante. Doctor, con esta modificación, ese 472 bolivianos es por hijo o ¿cómo es? Ahora es un buen detalle que estamos tocando, hermano Isaac, 472 bolivianos. Obviamente pondremos el ejemplo de que una persona gana 2.000, el salario mínimo, ¿no? Tiene 6 hijos, 7 hijos pondremos, vamos a exagerar, poniendo, ¿no? Si es a 472 bolivianos, va a superar el salario mínimo. Obviamente va a superar si es por hijo 472, estamos poniendo por 6 hijos, estamos dando un ejemplo, ¿no? Obviamente va a superar. Entonces, a razón de eso, no es por hijo. Arriba de 472, el juez o la juez ya tiene que valorar, porque también tienen que considerar en ese punto que el obligado también tiene que solventarse económicamente, posiblemente tenga otra familia. Entonces, a razón de eso, también tiene que valorar juez. No es por hijo, pero no se puede fijar menos de 472 bolivianos y tampoco pueden fundamentar, mira, yo no trabajo y yo no puedo pagar los 472 bolivianos. No, sí o sí tiene que cancelar. Y entonces, para terminar la pregunta y para responder, no es por hijo 472 bolivianos. Más de 3, 4 hijos ya el juez ya va a valorar. Juez va a valorar también los justificativos de la otra parte y de la otra parte. Importante. Doctor, ¿qué pasaría si hace años atrás, por ejemplo, en 2008, con relación a los salarios, que no se incrementaban, que sí se incrementaban, pero con relación a esta modificación de asistencia familiar, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, es un punto muy importante para darle a conocer a la sociedad. En ese entonces era diferente, y es más, la ley era diferente, la ley 603, pero era muy diferente. Obviamente también el salario mínimo era diferente, ¿no? La norma dice que juez de materia familiar tiene que pues, hacer la actualización de oficio, porque en 2016-17 salió un circular ordenando, ¿no?, a todos los juzgados correspondientes que de oficio se debe actualizar.
de oficio, pero en realidad no lo hacen, en ninguno de los juzgados se hace. Es apetitorio de las partes, apetitorio de la beneficiaria o beneficiario es la actualización correspondiente, ¿no? Entonces, se actualizan para adelante. Ahora la pregunta es, estamos poniendo un ejemplo de 2008 o 2008 estamos poniendo, ¿no? Era diferente, entonces hagamos de cuenta que en esos momentos era el salario mínimo, que la asistencia era de 150, 200 bolivianos. Ahora, si no han actualizado hasta la fecha, obviamente esto va a continuar con eso. Desde que actualicen, ya va a entrar el monto de 472 bolivianos. 472 bolivianos. Pero si la persona, aquella que tiene que actualiza en septiembre y no ha actualizado en 1 de mayo, entonces desde septiembre para adelante va a coger la actualización correspondiente. Ahora también, ¿cómo es el trámite para llegar a conocer? Simplemente es un memorial correspondiente, no se hace aquí notificaciones, no se lleva ni una audiencia correspondiente, obviamente simplemente con un memorial correspondiente, obviamente con firma de un abogado, procede a la actualización correspondiente. Pero aquellos casos, estamos poniendo también un ejemplo de 2008, ¿no? 2008. Y entonces esos expedientes no se mantienen en el juzgado, imagínate. Porque 2008 hasta la fecha ya pasado. Como 15 años, algo más de 15 años estamos hablando. Entonces, esto primero, 6 meses sin movimiento, entra al prearchivo. Y en caso de otros 6 meses que no entra, entonces entra a archivo. Entonces, para poder actualizar de ese monto, muchas veces, generalmente entran al archivo ya. Entonces, se tiene que hacer un trámite de desarchivo. Con eso sí lo van a notificar, con el desarchivo. Obviamente, cuando ya está desarchivado, cuando ya está a la vista el expediente, simplemente con un memorial. Para aquellas personas que su expediente estén archivados, ¿no? Obviamente no van a saber dónde está el archivo, dónde está el expediente. Entonces, para aquellas personas que están pues a la vista, que no se ha archivado, obviamente con un memorial correspondiente, obviamente tienen que actualizar a 472 bolivianos. En este caso, doctor, la beneficiaria quedaría afectado y el obligado sería beneficiado. Digamos que era 150. Entonces, de oficio no se actualiza, él puede continuar dando los 150. ¿Por qué? Porque no se ha actualizado. Eso tiene que ser, obviamente. 400, ahora es 472. En el caso de que no actualiza y quieren hacer una liquidación, pondremos el caso. No ha pagado desde el 2008. Estamos dando un ejemplo, que era 150 bolivianos. Y bueno, quieren actualizar y bueno, pues quieren cobrar desde ahí, no se va a poder. Si es 150, hasta donde liquidan va a ser con el monto que se ha quedado o hasta donde actualicen. Obviamente después hacen la actualización correspondiente para adelante, obviamente ya con eso ya se va a modificar, obviamente ya va a ser pues 472 bolivianos. Y eso es cada año se modifica, ¿no? Porque cada año también hay un incremento de salario mínimo, a razón de eso también cada año va pues aumentando la asistencia familiar. Entonces, la actualización no es de oficio. Es de oficio lo que es según el circular, pero en vida real no lo hacen los juzgados correspondientes. En ninguno de los juzgados lo hacen, en ninguno, porque la norma, el circular manifiesta que se debe realizar de oficio, pero no lo hacen, es simplemente apetitorio de las partes. Obviamente también vuelvo a reiterar que no es un trámite con audiencias, no, simplemente se presenta un memorial correspondiente, el juez de inmediato lo va a actualizar y para adelante ya corre con el monto que se ha actualizado. Las personas que no están informadas, hasta puede haber mala interpretación, digamos, no, ya se ha aumentado, por tanto, con una liquidación voy a cobrar de tal fecha hasta el momento. Eso no va a haber. Con ese monto pondremos el caso de muchas veces también se da mala expectativa en el caso de que 472, entonces lo actualizan, entonces desde 2018 voy a cobrar. Eso no se va a dar, obviamente eran diferentes, o sea, diferente, y es más, la ley 603 era diferente, no era la ley 603, era diferente norma, diferente salario mínimo, diferente modo de vivir, canasta familiar, el costo de vida era diferente, entonces no se va a poder pues actualizar desde ahí, desde donde se actualiza de la fecha para adelante, entonces ya surte efectos correspondientes. Obviamente no es necesario tampoco ir a notificar a la actualización, simplemente es un memorial y procede con eso. Importante. Entonces, ¿quiénes tienen que estar atentos a todos estos casos jurídicos? Las personas interesadas, por ejemplo, la beneficiaria, los niños, los hijos y también el obligado.
Así es, así es. Y en muchos casos también se ha visto en la vida profesional que han llegado, no han requerido de actualización. Hay padres que son pues responsables con sus obligaciones. Bueno, pues hacen pues lo que corresponde, hacen sin ningún trámite correspondiente. Y en muchos casos también existen, no se quieren de asistencia familiar. Hay que saber, hay que entender que la asistencia familiar, cuando el obligado incumple, no cumple de forma voluntaria, entonces obviamente ahí se quiere pues fuerza coercitiva de la ley, entonces la ley lo va a obligar. Pero también debe haber muchos padres de familia que de forma muy responsable con sus hijos, no requieren de demandas judiciales correspondientes, hacen pues la responsabilidad de forma mensual. Obviamente también hay que entender la norma, no simplemente pagan la asistencia familiar el papá, como también puede pagar la mamá correspondiente. Hay liquidaciones, hasta hay mandamiento de apremio en contra de la mamá en el caso de que no paga la asistencia familiar. La norma manifiesta de aquel progenitor que no está junto a su hijo o que no está con la guarda y tutela, entonces tiene la obligación de pasar la asistencia familiar. Y en muchos casos el papá es el que se queda con los hijos, el papá es el que se queda, entonces la mamá tiene la obligación de pagar la asistencia familiar. Doctor, un obligado, sea papá, mamá, o a ver, en este caso papá, trabaja, digamos, en fábrica de fideos y yo quiero, mira, no cuento económicamente, pero sí con un quintal de arroz, no sé, azúcar, propone, se puede, no se puede, no, tiene que ser en cuestión económica. Ah, muy buena pregunta es eso, ¿no? La norma también manifiesta, se refieren a área rural, muchas veces se refieren. Si en caso, si la otra parte aceptaría, obviamente asistencia familiar en especie, ese es el término que se utiliza, en especie, si lo acepta, obviamente que sí, va a proceder. Más o menos valorando al monto correspondiente, sí va a proceder, pero mucho depende si la beneficiaria lo acepta o no lo acepta. Si no lo acepta, obviamente tiene que ser en dinero, es pues, de forma mensual. Pero si lo acepta, obviamente que también va a proceder en especie. Cada mes, en este caso, tendría que dar, no sé, si quería dar un quintal de azúcar, supongamos, y cada mes así un quintal, así, pero se verá el obligado. Pues sí, en muchos casos, para entrar un poco más de detalle, hay un vacío jurídico en la ley 603, pues muchos de los padres de familia se quejan, ¿no? Yo hago el depósito correspondiente. La asistencia familiar, vuelvo a decir, no es de 472 bolivianos, es para aquellas personas que no trabajan o que tienen salario mínimo, pero para aquellas personas que tienen un salario de 10.000 bolivianos, está, pues, muchas veces hay asistencia familiar de 1.500 hasta 2.000 bolivianos por hijo, dependiendo del ingreso. Muchas veces hay pues ese descontento de padre de familia. Mira, yo le doy la asistencia familiar, pero no se sabe, no demuestra, sigue mi hijo descuidado, no tiene pues la ropa que para fin de eso yo hago el depósito correspondiente, no tiene alimentación y es más todavía incumple con ir a pasar clases. Obviamente no hay pues una norma donde revisen, señora, ¿usted en qué ha gastado? Demuestre con las facturas. Eso no existe, eso obviamente, ¿no? En muchos casos exigen eso y en muchos casos también incumplen con el depósito que los realizan. Entonces, destinan a diferente que no cumple con los fines correspondientes. La asistencia familiar, ¿cuál es la finalidad? Que tiene que cubrir la vestimenta, ropas, recreación, techo, salud, todo eso. Muchas veces evitan eso y destinan a otro menos a lo que debe ser. Y no, pero a veces también puede ser eso, no puede ser suficiente, ese 472 bolivianos, de repente se ha enfermado y ha tenido que comprar medicamentos, no sé, pero en algunos casos sí también. Cuando la asistencia familiar se fija con lo mínimo, sí, muchas veces 472 bolivianos no es suficiente, obviamente, pero también hay asistencias familiar por 2.000 bolivianos, 2.000 hasta 3.000 bolivianos hay asistencia familiar. En ese caso ya es para razonar. Ahora también manifiesta, ahí pondremos el caso de 472 bolivianos, que en la vida todo nos puede pasar, pasa un accidente. Entonces, la asistencia familiar 472 bolivianos, obviamente eso no va a cubrir. Entonces, pues se llaman gastos extraordinarios, que también tiene que dar a conocer a juez de materia familiar. Gastos extraordinarios. Obviamente ese monto tiene que ser cubierto de forma mutua por ambas partes, obviamente justificando, ¿no?, cuál es el monto que se ha gastado correspondiente. Obviamente la responsabilidad con los hijos es pues de ambas partes, tanto de la mamá como del papá. Entonces eso se llaman gastos extraordinarios. En ese caso, obviamente, muy aparte de asistencia familiar, tienen la obligación pues de cubrir todos los gastos.
demostrar con facturas? Obviamente que sí, hay que demostrarlo, cuál es, por qué causa, qué accidente, qué ha pasado. Obviamente hay que darle a conocer. En el caso de que no quisiera pagar el obligado, se tiene que dar a conocer a juez de materia familiar, y juez de materia familiar le va a obligar, porque es una obligación, cubrir con todos los gastos con referencia a los hijos. Importante. Y ahora es hasta 18 años, doctor, pero sigue ese 472 bolivianos a aquellos que continúan estudiando, que tienen 22 años, 20 años, es igual. La asistencia familiar, cuando se fija en eso, obviamente es igual, si en caso sí es fijado por estamos dando, no siempre es 472, ¿no? Obviamente estamos dando un ejemplo de aquellos salarios mínimos que ganan o menos. Si se ha fijado con 470, obviamente eso va a continuar si son mayores de edad ya, porque la norma así lo manifiesta. Pero cuando una persona ya es mayor de edad, cuando ya tiene 18 años de edad, obviamente ahí pierde la competencia la mamá o el papá que estaba haciendo el trámite correspondiente o la demanda que estaba prosiguiendo. Ahora entonces es el hijo quien tiene que proceder, porque es mayor de edad. Y es más, cuando es por mayor de 18 años, la asistencia familiar va a ser pues siempre y cuando estudie. Estudie, obviamente ya va a proceder en ese caso. Pero en el caso de que no estudia, obviamente eso ya no va a proceder, va a haber la cesación de asistencia familiar. O cuando el hijo también tiene una discapacidad, obviamente hasta de por vida se puede pagar la asistencia familiar. Ahora hay un punto también que hay que darle a conocer a aquellos obligados. ¿Quién hace la cesación de asistencia familiar? Ahora es el obligado, ya no el beneficiario. O en otras palabras, estamos poniendo que la mamá es la que cobra la asistencia familiar y el papá el que paga, ¿no? Obviamente, en este caso es el papá el que tiene que hacer la demanda, otra como una demanda nueva, pero va a ir relacionado a la demanda principal. Tiene que hacer la demanda con certificado de nacimiento original, con croquis, fotocopia de cédula de identidad, todo eso, obviamente tiene que hacer la demanda, se lo tienen que notificar en domicilio real, obviamente ahí sí va a cesar. En el caso de que no hicieran la demanda de cesación de asistencia familiar, va a seguir procediendo porque la norma también castiga a la persona del quien debería de realizar la cesación de asistencia familiar. Importante. Doctor, una persona, un joven ya tiene 26 años, 26. Cumplidos ya cumplió, pero ni el beneficiario ni el obligado, ninguno de ellos, de las partes, no se han movilizado. En este caso, ¿qué pasa? Obviamente también hay un vacío jurídico en esa parte, ¿no? La norma dice, ahora, ¿quién tiene que realizar la cesación? Es el papá. Pero ¿qué pasa si el papá no lo hace y el hijo 35 años sigue? ¿Va a seguir pagando? Hay una norma, hay un vacío jurídico, pero hay un vacío jurídico. La norma dice, quien tiene la obligación de pagar la asistencia familiar es el obligado, pero el obligado no lo hace. No lo hace, ha estudiado 25 años, como tú manifiestas, 26, 27, 28, 29, 30, y va a seguir pagando. Obviamente, pues también hay una sentencia de que pone un límite correspondiente, porque la asistencia familiar no es forma de vida. No es forma de vida, o sea, es simplemente para poder ayudar cuando ya son mayor de edad, para dar una ayuda a lo que están estudiando. Y cuando son menores de edad, obviamente es un sustento para que puedan tener manutención correspondiente. Importante, doctor. Hila kuliakanaka ukamawa wakichawin pisaran. Taskan hichaja katok arekinyan ma hisktawi utjas pa maine hisktasin munas pa al doctor 283 25 70. Que tiene casa hisktasin ma consulta humana kahmuna phasmana 283 25 70 ukaha kubinakar haust nepkhama ukan kamaha hiwasaha aruski taskanyani ukat katok tanyani ukaha haust awinaka. Doctor, entonces la asistencia familiar consiste en todo lo que acabamos de orientar, todo lo que acabamos de hablar. Y las mamás que todavía no saben, en especial las mamás jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hay adolescentes, ¿no? Un embarazo de 14 años, hasta de 15 años están embarazadas, pero que no saben estas normativas. Ellos, ¿qué tendrían que hacer? De repente, esa mamá que va a hacer, en este momento escucha y no al doctor, y yo lo voy a acudir, dice. La asistencia familiar, ya hemos indicado hasta qué edad se paga, hasta sus 18 años, y estudia hasta sus 25 años. Pero no, en el caso de que aquella persona, hagamos de cuenta que ha tomado técnico superior, en los 23 años termina. Sí.
Pues después otra carrera también quiere estudiar, estamos dando un ejemplo, ¿no? Bueno, ya se ha profesionalizado, en los 23 años va a cesar la asistencia familiar, porque ya con eso ya puede solventarse ya un profesional. Si es de otra carrera, obviamente está en su derecho, pero ya no puede exigir la asistencia familiar. Ahora no hemos hablado desde cuándo se puede pedir la asistencia familiar, eso es lo que nos estamos tocando. Para darle una referencia, la asistencia familiar es desde cuando la madre está en estado de gestación. Si ellos lo realizan, obviamente ahí no va a haber certificado de nacimiento, tampoco va a haber pues reconocimiento de los hijos, obviamente no va a saber si es hombrecito o mujercita, no va a haber obviamente nada. En este caso obviamente requieren pues ecografía, también requieren pues control de prenatal correspondiente. Obviamente con todo eso va a proceder la asistencia familiar. Cuando nace el hijo, obviamente se lo transfiere y continúa la asistencia familiar. También pondremos el caso de que no ha hecho la asistencia familiar y a los 16 años recién quiere hacer asistencia familiar, pero con la intención de querer cobrar desde que ha nacido. Obviamente eso no va a proceder tampoco. La asistencia familiar, una vez en la edad de 16 años, está dentro de la edad correspondiente. Hace la demanda correspondiente, obviamente notifica, para adelante va a correr la asistencia familiar. Y la señora no puede dar pues esas expectativas. Mira, estoy haciendo la demanda de asistencia familiar, pero no me ha pagado, pero quiero cobrar desde que ha nacido. Obviamente eso no va a proceder. Obviamente han llegado varias consultas de eso, no quieren hacer, obviamente eso no va a proceder. La asistencia familiar de notificación para adelante. En eso consiste la asistencia familiar. En este caso, doctor, si fuera así, el beneficiario gozaría solamente 2 años, los 16, 17, 18, hasta 3 años. Solamente. Exacto, en el caso de que no estudiara, está ahí, en ese caso. Walinki okamah maha ustawi katok anyane, maini hilata hausantane, hilata kamisaki, aruntani psma, estasi psma, a ver, consulta, hasta sin kaki manukah kunacho aquí, adelante kumankiwa. Bueno, sí, bueno, hermano. Bueno, pues, doctor, yo quería consultar el caso. Mire, mi hija, por ejemplo, se separó ya hasta 2 años, a pesar que está pasando voluntariamente, no tiene ningún documento firmado y sabe que hasta el divorcio quiere ya mi hija empezar el proceso, pero sin embargo sí que tiene costo el que no empieza, si es verdad o no. Esa es mi consulta. Gracias, doctor. Ya, obviamente hemos dado a entender de que la asistencia familiar está pagando de forma voluntaria, ¿no? Está perfecto y en muchos, hace rato hemos puesto de ejemplo, pero en el caso de que no pagara 4 o 5 meses, obviamente no va a poder esa fuerza coercitiva de poder obligarlo. Usted debe, obviamente no hay un documento, pero si paga, obviamente no requiere de un trámite correspondiente. Ahora del divorcio correspondiente, obviamente tienen que iniciar uno de ellos. Por mucho que la otra parte no acepte el divorcio correspondiente, va a proceder. Obviamente, muchas veces la otra parte no responde y ni siquiera pues tiene el abogado correspondiente, pero va a proceder porque el que ha iniciado la demanda correspondiente tiene la obligación de hacerlo notificar, tiene 5 días para responder. En el caso de que no respondiera 5 días, en 5 días, obviamente el abogado, que la otra parte, quien ha iniciado la demanda correspondiente, tiene la obligación de solicitar para la otra parte un abogado de oficio. Bueno, por mucho que la otra parte no se presenta, obviamente eso va a proceder la demanda correspondiente. Por mucho que la otra parte no venga, no se esté tomando la molestia correspondiente de contratar abogados, pero en muchos casos sí. ¿Cuáles son los efectos en el caso de que no viniera? Muchas veces hay bienes inmuebles, muchas veces no se han tratado la asistencia familiar, y en el caso de que no viniera la otra parte se aprovecha, ¿no? No en todos, pero generalmente quiere pagar lo mínimo, pues oculta el monto que percibe todo eso. Eso es el problema muchas veces cuando hay los hijos. Y también cuando hay el divorcio y no hacen mención de la asistencia familiar, el juez o la juez de oficio va a pues fijar asistencia familiar sin petición de las partes, porque la juez o el juez tiene pues la obligación de estar precautelar el interés superior del niño o niña adolescente. Importante. Doctor, una de las partes que inicia el divorcio, pero la otra parte aparece, no es que quiero conciliar. En este caso, ¿qué pasa? Hay otra buena pregunta que muchos padres, cuando en el caso del divorcio,
Una vez se ha admitido la demanda, obviamente la otra parte responde, obviamente la norma manifiesta después de 3 meses se tiene que fijar la asistencia, el divorcio, la audiencia correspondiente del divorcio, después de 3 meses ahí de espera. Justamente para lo que estamos manifestando muchas veces por calentura de la cabeza, inmediatamente, ya yo me divorcio, yo también me divorcio, con el pasar del tiempo entran a reflexión, obviamente pues hay una conciliación correspondiente y entonces ahí extingue, ¿no? En muchos casos hay pues personas que se han separado ya 20 años, que no se han divorciado 20 años, y es más, ahí la otra parte tiene familia. Se han alejado solamente. La otra parte también tiene su familia, obviamente. No hay pues la mínima intención de querer regresar. En este caso también tienen que dar a conocer a la autoridad. Los 3 meses voy a denunciar. La otra parte también, no solo uno, ambos tienen que denunciar los 3 meses. Denuncian los 3 meses e inmediatamente se va a llevar la audiencia correspondiente. Importante. Pero en muchos casos también se ha visto, hermano Isaac, se han divorciado, a las 2 semanas han vuelto también a convivir. No hay una norma que les pueda privar. Obviamente muchas veces 2-3 meses esperan, me divorcio. Todo pasan, firman toda la documentación, hay pues hasta testimonio, hasta han hecho figurar en Ceresi, todo lo legal, pero después de eso vuelven y llevan vida continua. El amor es infinito. Bueno, en fin, todas las personas que en este momento nos sintonizan y por su orientación necesitan, de repente ya no más, o mañana pasado, o la próxima semana, ¿dónde le ubican, doctor? Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía, ¿no? Estamos en el edificio Illimani, planta baja, oficina número 25, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde atendemos. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos algún cobro correspondiente. Mi persona tiene toda materia penal, estamos pues ahí, medidas cautelares, la detención preventiva, juicio oral, todo relacionado a materia penal. En materia familiar, pues estamos llevando lo que estamos hablando ahora, usucapión, liquidación, asistencia familiar, divorcio, partición de bienes, negación, impugnación, todo eso en materia civil, usucapión y acción de reivindicación. Todas las consultas son de forma gratuita. Invitarles a aquellas personas que requieren de asesoramiento, pasar a la oficina y nos pueden llamar al número del celular 725-37-363, al celular 725-37-363, o también nos pueden llamar a WhatsApp, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros encantado pues lo vamos a responderlo con la llamada. Doctor, ha sido mucho gusto, pues será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, hermano Isaac. Waliki hila kuliakanaka, ukamawa ruskip awaitana doctor Alfredo Condor Guzmán Jupampi, pachajaraki, wakichawa kartuk tewayane, karurukut asinkanyane, waliki hikisinkama.